Gracias a todos por su atención a este estudio. Una vez más, vámonos al libro de Josué. Ahora sí vamos a terminar nuestro estudio de este libro maravilloso. Josué, capítulo 24. Vamos a estar analizando un poco acerca de lo que hemos venido viendo. Pues recuerde que el libro de Josué, lo explicamos ya hace varios meses, fue escrito más o menos entre los años 1400 a 1370 antes de Cristo. Este libro es una continuación y está catalogado por los estudiosos teólogos como parte de libros históricos. Están inmediatamente después del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y en él podemos encontrar la manera en la que el Señor reparte la tierra para el pueblo de Israel en cada una de sus tribus, y cómo ellos sortearon muchas batallas para poder llegar a cumplir ese sueño que habían tenido por 40 años mientras deambulaban por el desierto antes que se cumpliese la palabra de Dios. Pues al final de esto, ya cuando todo se ha repartido y hay paz en la tierra, hay un compromiso, que es el mismo compromiso que el pueblo de Dios va a adquirir. Ahora en un momento lo vamos a analizar, pero también es el compromiso que nosotros como seres humanos debemos adquirir. Por eso hemos titulado este mensaje: Mi compromiso con Dios debe prevalecer, aun cuando yo ya no esté. Y vamos a hacer un breve análisis acerca de esto. Josué, en el capítulo 23, si usted lo recuerda, convoca a los líderes. Ya aproximándose el fin de su vida, Josué convocó primero a los dirigentes de Israel y luego a todo Israel. Eso lo vimos en el capítulo 23. En ese primer discurso, que es casi un discurso de despedida, probablemente, según los estudiosos, fue hecho en la casa de Josué. Él había citado, o cuando digo en su casa, no es que todo el pueblo de Israel haya cabido en la sala de la casa de Josué, sino que en su zona, en la tierra que a él le tocó, que estaba situado en Timnat Sera, en el monte de Efraín. Usted puede ver en Josué 19:50, que es a donde se asigna esa parte a él. Después, en el capítulo 24, que es el que vamos a analizar, los vuelve a citar una vez más. Por eso que usted lee el 23 y lee el 24 y parece que está leyendo lo mismo, pero no, son 2 eventos diferentes. Son 2 sermones que Josué prepara para el pueblo de Israel justo antes de morir. Este segundo, de acuerdo a lo que leemos en el 24:1, se desarrolló en una zona que se llama Siquem. Siquem era una explanada grande, muy grande, una zona de tierra súper grande que está rodeada de algunas montañas, que dicen también los estudiosos que era ideal para que él se parara a los pies de una montaña y pudiese tener a todo el pueblo. Tenemos otros detalles que nos da este libro, y son las jerarquías que habían antes en las tribus de Israel. Algunos le llaman príncipes, a otros le llaman representantes. Ustedes lo van a ver cuando leamos esta porción de cómo iban las jerarquías dentro de las tribus. Es interesantísimo todo esto, porque si usted sigue cómo se estaba gobernando la tierra en aquella época, podemos ver cómo ha ido mutando esto hasta el día de hoy. En este tiempo no había un rey, no había un presidente, no había ninguna persona elegida por el voto o públicamente, sino que había una serie de gobernadores para cada una de las tribus. Tenían sus representantes que se reportaban con Josué, que obviamente había sido el ungido de Dios para guiar al pueblo. Entonces había algo que se llamaba la teocracia. ¿Por qué? Porque estas 12 directivas de cada una de las tribus no tenían partido político, no tenían una corriente de pensamiento, sino que coincidían en lo mismo, que era la adoración a Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Todos coincidían en eso mismo. Entonces para ellos no había un proselitismo que hacer, sino que pues seguían los pasos de Dios, que en este caso había depositado en la persona de Josué. Entonces vemos todo esto. El tema de ambos discursos fue el poder y la fidelidad de Jehová, de Dios,
hacia el pueblo. Josué no tomó nada de la gloria de Dios para sí mismo. En ningún momento lo van a ver en sus discursos. Más bien contienen fervientes exhortaciones para que los israelitas permanezcan fieles a Dios. Y se pone en relieve también la fuerza moral del hombre, de ese hombre llamado Josué, que había mantenido una íntima relación con Dios y con su palabra a lo largo de todo este gran desafío que Dios le había dado. Ahora, el tema central de este discurso, como les decía, es que haya un compromiso con Dios y que ese compromiso debe prevalecer. Es igual o muy parecido al discurso del capítulo 23, pero pareciera de que es una de las cosas más difíciles para el pueblo de Israel, mantenerse libre de pecado, libre de idolatría sobre todo, y vemos como en la historia subsiguiente, vamos a ver por ejemplo el primer libro de Samuel, que ese libro fue escrito en los años 931 al 772 a.C., es decir, 430 años más o menos después de este discurso de Josué al pueblo, y cómo ahí empieza a dividirse el pueblo de Israel. Después del libro de los jueces se empieza a dividir, se hace ya pueblos gobernados por reyes, y en el año 586, después de varios reyes malos en el reino del norte y varios reyes malos en el reino del sur, cuando ya se había dividido Israel en dos, el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? Bueno, pues porque faltaron y fallaron en el juramento que hicieron 430 años antes en la persona de Josué. Eso fue todo. Nosotros vemos cómo acá, ya lo vamos a analizar, el pueblo se compromete a heredar esto, pero al final son cautivos en Babilonia debido a que se olvidaron de todo lo que habían prometido y habían caído en la idolatría. Entonces, este capítulo 24 tiene tres partes importantes. La primera parte es el discurso de advertencia de Josué. La segunda parte es la promesa del pueblo de mantener la fidelidad a Dios. Y la última parte son la muerte y sepultura de personalidades importantes. Tres cosas que quedan plasmadas en este capítulo 24, que ustedes y yo ahora mismo vamos a leer. Vamos a iniciar leyendo en Josué 24, versículo 14 en adelante. Dice la Biblia: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Ya hizo la convocatoria Josué, todo el pueblo está delante de él y él inicia su intervención diciendo estas palabras: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Él está hablando con una gran autoridad y está hablando con una gran seguridad. Él conocía mejor que nadie a su pueblo. ¿Qué habrá visto Josué ya en ese tiempo como para hacer esa advertencia de que quitaran de en medio de ellos a estos dioses que ellos habían encontrado de todas las naciones que habían invadido y también algunos de Egipto? Quiere decir que todavía venían algunas herencias de su tiempo en Egipto, aunque ya habían pasado más de 40 años. Versículo 15. Y este es un versículo tradicional, es un versículo poderoso que sale de la Escritura y que muchos de nosotros hemos repetido en algunas ocasiones. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una sentencia, es una afirmación fuertísima de parte de Josué, la cual todo cristiano debe adoptar. Él fue súper radical en su último speech, en su último discurso. Pero no solo esto, quiero que observemos varios detalles que son bien importantes. Primero, dice que si mal os parece servir a Jehová. ¿Por qué les dijo eso? Pero si ustedes no quieren, no lo hagan. Básicamente sería una buena traducción al español moderno. Si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan.
pero sería bueno que adoraran a Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Qué sabía Josué? ¿Qué había visto? ¿Qué había escuchado? Como para que él los conminara de esa forma. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Tomen una decisión. Eso también me recuerda a otra porción de la escritura súper importante de la Biblia, en donde Elías está delante del pueblo de Israel antes del cautiverio. Está delante del pueblo de Israel que está siendo gobernado por el rey Acab y su bruja esposa Jezabel, y ellos están adorando a los Baales o a Baal, un demonio, y a la otra demonio que se llamaba Acera, y ellos adoraban a esto, y habían profetas de estos dioses paganos. Y Elías se enfrenta a los profetas de Baal, 450 de ellos, y cuando se paró delante del pueblo, porque él mandó a convocar al pueblo de Israel, les dijo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? El que quiera servir a Dios, que le sirva, y el que quiera ir a servir a Baal, que le sirva, pero tomen una decisión. Y dice la escritura que el pueblo se quedó callado. En ese momento Elías y Dios hubieran preferido que el pueblo dijera: vamos a servir a Jehová, Dios de los ejércitos, pero el pueblo se quedó callado. No fue sino hasta que Elías vence en un reto que le hace a estos 450 profetas de Baal, que el fuego de Dios cayó sobre el holocausto que Elías estaba ofreciendo, cuando el pueblo vio el poder de Dios verdadero. Y entonces dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pues recuerdo esa esencia, esa escena bíblica, perdón, esa es la palabra, porque casi que usa las mismas palabras Josué 430 años antes. Es por eso que tomaba este balance entre los libros. 430 años antes, Josué al mismo pueblo de Israel le hace la misma advertencia: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene algo bien importante: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta quizás es el meollo de todo esto que quiero compartir con ustedes. Pero yo y mi casa serviremos, lo está hablando en futuro. Y él estaba a punto de morirse. Josué estaba llegando al final de sus días. Si ustedes ven la introducción al capítulo 24, dice que él ya está entrado en años y que ya va a caminar por el camino de los hombres, decía en el capítulo 23, diciendo: yo ya me voy a morir. Entonces, ¿cómo es que dice él: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, si él ya estaba entregando las credenciales? Es porque él había dejado una herencia de fe. Es porque él había dejado a sus descendientes el temor a Dios, y él estaba muy seguro que sus hijos, sus nietos y toda su descendencia no iban a perder la visión que habían puesto sobre Jehová, Dios de los ejércitos. Es por eso, una vez más, hemos titulado este mensaje: mi compromiso con Dios debe prevalecer, y prevalece a través de nuestra herencia. Prevalece a través de nosotros poder heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el temor a Dios, el creer fervientemente en lo que dice su palabra, en saber que vamos a ser perdonados, justificados y llevados al cielo por la gracia divina, y en el sacrificio de Cristo en la cruz por todos nosotros. Cuando nosotros entendemos este principio y lo heredamos, estamos cumpliendo el compromiso. Por eso este anciano que estaba a punto de morir, en ese momento dice: mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, esté yo o no esté. ¿Hemos hecho bien nuestro trabajo? ¿Hemos logrado entonces permear la fe hacia nuestra descendencia? Esa es la gran pregunta de hoy. Si no lo hemos hecho, es el tiempo de hacerlo. Entonces, versículo 16, el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que nosotros que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Ahí está el compromiso del pueblo. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales. Y nos ha guardado de todo camino por donde hemos andado. Ellos están reconociendo el poder de Dios y el acompañamiento de Dios.
y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Punto y coma. Hay una reflexión. Después de haber hecho este resumen, de haberse acordado todo lo que hicieron, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Hay un compromiso del pueblo. Vamos a analizar esto un poco más adelante y nos damos cuenta de estas tres partes finales de este libro. Primero, el discurso de advertencia de Josué. Segundo, lo que acabamos de leer, la promesa de fidelidad del pueblo de Dios hacia Dios. Y después la muerte y la sepultura. Vamos a analizar otro poco el discurso de advertencia de Josué. En este discurso, como ya lo explicamos, exhortó a los hebreos, pero se enfocó en cuatro partes principales. Cuando ya lo desmenuzamos un poquito más, este discurso, aparte de lo importante de heredar la fe, primero vemos que él los manda a obedecer la ley de Moisés, que en ese momento era la única revelación divina que había. Un poco más adelante en la historia, a través de la revelación de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, de la revelación del Nuevo Testamento hasta donde se cierra la revelación, que es en el Apocalipsis, ahora nosotros como cristianos neotestamentarios debemos creer en esa verdad. Pero en este punto de la historia donde se está llevando a cabo este discurso, había que obedecer la ley de Moisés. Eso acababa de pasar, recuerden. Recuerden que él recibió la batuta de liderazgo de manos de Moisés, o sea, eso había sucedido un par de décadas antes. Entonces, obedezcan la ley de Moisés. Era la primera parte de la que vemos en este discurso. La segunda parte es no rendir culto a los ídolos. La tercera parte es no mezclarse con los cananeos. Y la cuarta parte es amen a Jehová. Estas cuatro cosas son las que ahora nosotros podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cómo nos puede impactar el discurso final de Josué al pueblo de Israel para nosotros en nuestro tiempo? Bueno, pues obedecer la ley de Moisés para nosotros en nuestro tiempo es obedecer todos los caminos que Dios nos aconseja en la palabra de Dios, que como dije anteriormente, se basa nuestra fe en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sigue vigente, el Antiguo Testamento sigue siendo para nosotros un patrón de vida, pero nuestra doctrina de fe se encuentra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es de estricto cumplimiento todo lo que ahí el Señor Jesucristo dejó escrito para usted y para mí. Entonces, debemos obedecer a la palabra de Dios. Eso sería la recomendación de Josué para nosotros si él viviera en esta época. Número 2, no rendir culto a los ídolos. Este sigue inamovible, este no ha cambiado, porque los ídolos siguen estando presentes aún en estas sociedades. Ya no son como esos ídolos que les hablaba de Baal, de Acera, ya no son esas imágenes que se adoraban en público, aunque esto se sigue haciendo todavía, sobre todo en la iglesia satánica y en todos sus satélites, esto se sigue haciendo, pero vemos cómo se rinde culto a los ídolos también humanos, ídolos humanos, o también podemos tener ídolos materiales, como es el dinero, las posesiones materiales, el carro, la ropa, etcétera, etcétera, o muchas otras cosas a las cuales nosotros les hemos hecho un lugar más importante que a Dios dentro de nuestro corazón. Puede ser nuestro mismo cónyuge, pueden ser nuestros hijos, o mi trabajo, o lo que sea. Así que no rindamos culto a los ídolos. Es otra aplicación contemporánea del mensaje de Josué. Número 4, no mezclarse con los cananeos. En aquel tiempo, ya lo hemos explicado en los estudios anteriores, todas estas naciones o pequeños pueblos nómadas tenían un montón de dioses. Y a Josué les había dicho en el capítulo 23 que no se casaran con las mujeres de estos pueblos, porque entonces iba a haber un sincretismo religioso. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Quiere decir esto de que yo no debo mezclar mis creencias firmes en Jesucristo con las creencias blandas de otros movimientos religiosos que no se unen en nada con la palabra de Dios y con la fe en Jesús. Entonces debo tener mucha precaución. Y número 4, se mantiene igual e inamovible amar al Señor nuestro Dios. En el Nuevo Testamento también el Señor Jesucristo dijo claramente,
Un nuevo mandamiento os doy: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor quiere que esto lo sigamos haciendo. Entonces vemos cómo dentro de este último gran discurso de Josué, estas 4 partes principales nos siguen aplicando a nosotros. Él les recordó cómo Dios les dio la victoria sobre los cananeos y les entregó la tierra. Dios no había fallado a ninguna de sus promesas hasta ese momento. Pero no faltaría además una palabra de advertencia divina a Israel, que tenía la naturaleza de ser infiel desde que estaba en Egipto. Josué conoce bien a su pueblo y es por eso que empieza el versículo 14, una vez más en nuestro texto base, Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Él sabía, conoce a su pueblo, así como usted conoce a su país y a su cultura y a su gente y sabe a dónde le aprieta el zapato. El pueblo se compromete, sí, claro que se comprometió. Y entonces dice el versículo 16, el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero nos dimos cuenta que 430 años más tarde, ellos ya estaban haciendo esto. Habían fallado, no habían podido cumplir el propósito. Y usted me va a decir: sí, pero es que los que se comprometieron con Josué ya se habían muerto 430 años más tarde. Sí, tiene razón, ya habían pasado algunas generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que vino Cristo? Y usted y yo seguimos aquí. Y usted y yo seguimos creyendo en esta palabra maravillosa. 2000 y tantos años más tarde, alguien nos compartió de la palabra de Dios. Alguien nos llevó el evangelio. 2000 y tantos años más tarde. Quiere decir que sí se puede hacer. Quiere decir que si cada uno de nosotros hace su trabajo bien hecho, no solo se va a perder esta fe en 430 años. La fe va a continuar, la palabra de Dios va a seguir. Y es por eso que debemos hacer esa prueba o ese compromiso de fidelidad con Dios. Entonces vamos a analizar un poco. Dios ya había advertido al pueblo de Israel antes, mientras andaban en el desierto, que tuvieran cuidado con lo que iba a pasar. Es por eso que la promesa de fidelidad del pueblo hacia Dios, ni Dios se la terminaba de creer, ni Josué tampoco. Éxodo capítulo 34, versículos del 11 al 17 nos recuerda un poco sobre esto. Guarda lo que yo te mando hoy. Aquí está hablando Dios. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Ahí está la acera. Imagínense desde cuándo anda esa diosa ahí, pagana. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Esa era la orden en Éxodo capítulo 34. O sea, ellos estaban todavía en el desierto y Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero Dios sigue siendo el mismo. Aún así, Dios no ha dejado de exigirle a su pueblo que ahora no somos nosotros, dice la palabra de Dios, que ustedes y yo hemos sido adoptados por precio y que ahora podemos llamarle Abba Padre o Papito mío a Dios. Seguimos, ahora usted y yo somos parte de esta familia. Es por eso que la iglesia cristiana se ha sostenido por tantos siglos. Pero 1 Corintios capítulo 10, versículos 21 y 22, 1 Corintios 10, 21 y 22 dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dios sigue siendo, aún después de este tiempo, un Dios celoso. Y celoso, si usted ve la etimología de la palabra, significa que a Él no le gusta compartir ni su deidad, no le gusta compartir la adoración y no le gusta compartir a su pueblo. Entonces Dios es un Dios celoso
Ya en el Nuevo Testamento se retoma este consejo que pudo haber sido dado a este tiempo en el tiempo de Josué. Como buen líder, Josué lo recuerda. Josué 24, siempre en nuestro texto base, versículos del 19 al 24. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho bien. No podemos sacarle la vuelta a Dios. No podemos inventarle nada a Dios. Dios es un Dios celoso. Y Él conoce exactamente lo que su pueblo está haciendo, usted y yo. Y Él sabe que puede, dentro de su celo, si lo quiere ver así, es muy celoso de ser. La palabra celo no solo significa los celos en el matrimonio, sino soy celoso de la doctrina bíblica. Puede ser que soy muy cuidadoso de la doctrina bíblica. Y Dios también es un Dios celoso con su pueblo, muy cuidadoso con su pueblo. Pero también es un Dios justo. Es el único que nos puede juzgar a usted y a mí. Y vamos a salir culpables o vamos a salir inocentes. Y lo que está diciendo Josué en los versículos 19 al 24, en este caso hasta el 20, que Dios puede ser una maravilla con nosotros, pero no lo agarre molesto, porque las cosas buenas que hace también pueden ser malas para nosotros. El pueblo entonces recuerda este principio y lo acepta. Versículo 21. Siempre en Josué 24, 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y ellos tenían que salir adelante con ese principio. No, a Jehová serviremos. Versículo 22. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Es decir, ellos estaban delante de la presencia de Dios en ese momento diciendo que iban a servir a Dios, y estaban ellos como dando su palabra delante de Dios. Por eso Él les dice, imagínense qué desconfianza tenía Josué del pueblo de Israel. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. ¿Están seguros? ¿Están seguros de tomar el riesgo? ¿Están seguros de desafiar a Dios? Algún segmento de la palabra de Dios dice que mejor no hagáis ningún pacto con Dios si no lo vais a cumplir. Mejor no le hagáis ninguna promesa a Dios que si no la vas a cumplir, porque Dios va a llegar y se la va a cobrar. Va a cobrarse esa promesa que le hemos hecho a Dios. Y en este momento Él está diciendo, ¿están seguros? ¿Están seguros del paso que están dando? ¿Están seguros de lo que están públicamente anotando en este momento? Y ellos, dice versículo 22, Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Sí, estamos seguros de que lo vamos a hacer. Sí, y tan solo sí. Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Como ven, aquí Josué sabía cosas. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Había ya contaminación en este pueblo. Ya habían permitido que todo lo que Dios había advertido en Éxodo capítulo 34, que no pasara, pasó. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué bonito coro este. Pudiésemos sacar una canción para cantar los domingos a consecuencia de esta frase: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero ¿será solo del diente al labio? ¿Será solo que te lo decimos en un momento de emoción porque estamos viendo a este gran hombre entrado en años, Josué, a punto de morir, y hay una gran emoción en el pueblo por lo que está pasando, y entonces nos comprometemos con Dios, pero al final no cumplimos? Que no caigamos nosotros en ese mismo juego emocional con Dios. Con Dios no hacemos pactos emocionales. Con Dios hacemos compromisos espirituales. Con Dios hacemos compromiso de servicio. Con Dios hacemos compromiso de adoración únicamente a Él. No hacemos pacto por emoción. Ni se hacen pactos por Dios porque ya se hizo un solo pacto. No vaya a caer en esa gran aberración doctrinal. En el Nuevo Testamento, donde ustedes y yo estamos viviendo en la época de la gracia,
No se hacen pactos con Dios, porque yo no puedo ir a conminar a Dios a cumplirme algo solo porque yo le prometí algo. Eso no va a pasar. Usted no puede ir a doblarle el brazo a Dios y a decirle, como ayuné 3 días seguidos sin parar y no tomar nada, Señor, hoy me tienes que cumplir con el pedido que te estoy haciendo. Los pactos no existen. Solo hubo un pacto nada más, hecho por Jesucristo, en el cual dijo: este es el pacto eterno, que el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo a través de su sangre, iba a morir en la cruz e iba a resucitar para que todo aquel que él crea en eso sean perdonados sus pecados y tengan la vida eterna. Ese es el único gran pacto que hay. Nosotros no podemos ir a sacar pactitos chiquitos con Dios. Nosotros lo que tenemos es un compromiso espiritual con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros lo que tenemos es un compromiso de reconocer el poder absoluto de Dios sobre toda la creación, de conocer su poder absoluto sobre nuestra vida, de que Él es el propietario de nuestro interior y de nuestra vida, que nos ha dado por su inmensa misericordia, y no porque usted y yo lo hayamos merecido o hayamos hecho algo o una acción buena para merecerlo, sino por su misericordia nos ha dado la salvación eterna. Después que he entendido eso, esta frase puede salir de mi boca: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, pero nunca, nunca por una emoción. Y en la última parte de este capítulo podemos ver la muerte y la sepultura de personalidades importantes. Josué se nos va, se nos fue Josué. Todo este tiempo que hemos estado desmenuzando este libro, lo vemos aquí cuando está ya en su punto de muerte. Josué capítulo 24, versículo 29, dice la Biblia: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad de Timnat Sera. ¿Recuerda usted que ahí fue la reunión de este último discurso? Pues ahí fue enterrado Josué, que está en el monte de Efraín al norte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Después pasamos al siguiente, a la sepultura. Y estos eran los huesos de José. Recuerde usted que José, Israel, su padre, o Jacob, que quiere decir que era la misma persona, murieron mientras eran cautivos en Egipto. Pero había en la Escritura, en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 19, un compromiso. En Éxodo 13, 19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José no quería que lo dejaran en Egipto, sino que enterraran sus huesos en su heredad. Pero recuerde una característica que la vimos cuando se estaba repartiendo todo esto. No hay una tribu de José. No hay una tribu de José, recuerden. José más bien le heredó a sus hijos. Por eso tenemos una media tribu de Manasés. Recuerdan que hay 2 tribus, 2 pedazos de tierra de Manasés. Pues la tribu de José se dividió entre sus 2 hijos. Y es ahí donde se reparten esas 2 tribus. Y ahí se hace ese complemento. Recuerdan que la tribu de Leví no tiene tierra asignada porque eran los sacerdotes y se le asignaba una porción de tierra dentro de cada porción de tribu. Pues se completan las 12 tribus con los 2 hijos de José. Y entonces él quería que cuando se repartiera se fueran a depositar sus huesos ya en la tierra que a él le pertenecía. Hechos capítulo 7, versículos del 12 al 16 menciona algo de esto y dice: cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón en el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Esto está en el Nuevo Testamento. Vea cómo es importante esta transferencia del cuerpo de José y de Jacob a esta parte de la tierra.
Y por último, el último punto que vemos es la muerte de Eleazar. Eleazar, en la traducción de su nombre es Dios es auxilio, era el sumo sacerdote en el tiempo de Josué. Era hijo de Aarón directamente, hijo de Aarón y de Elizabeth. Y él se casó con una hija de Futiel y era papá de Finehés. ¿Recuerdan ustedes de Finehés? Había ido a arreglar el problema que había con la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés que estaban del otro lado del Jordán. Aquí empieza el relevo generacional. Y Eleazar, este hombre de Dios, muere también. En el versículo 33 lo vemos, Josué 24:33, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finehés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿Qué podemos concluir ahora? Que tu herencia y tus consejos deben permanecer aún en el paso del tiempo y en el paso de la herencia. Si nosotros dejamos un buen testimonio de Dios a nuestros hijos, estoy seguro que ellos en algún punto recurrirán a nuestro Dios. Es por eso que es importantísimo que sigamos heredando el temor a Dios, el creer en su palabra firmemente como la palabra perfecta de Dios y en creer en que vamos a obtener la vida eterna al morir. Por eso mi compromiso con Dios debe prevalecer, que es el tema que hemos compartido este día. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador, este es el momento para hacerlo. Abra su corazón a Jesucristo a través de una sencilla oración a la cual queremos acompañarle. Y a través de esa oración y de su fe puesta en el sacrificio de Jesús, va a obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Es lo que dice la Biblia. Pero para eso tenemos que dar una prueba de fe. Si usted quiere hacer esta oración, súmese conmigo ahí donde está y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad y ayúdame a ser guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.